Me llamo Carmen Ruiz y tengo 75 años. Nací en Triana, un barrio impregnado del aroma del pan recién hecho, del humo del brasero y de los sábados dedicados a la misa y al mercado. A veces, cuando el río está en calma y el sol baña los tejados con esa luz lenta y cálida del sur, regreso en mi mente a aquellos tiempos donde parecía que el mundo seguía un orden natural. Las madres eran el apoyo firme, las hijas eran promesas de futuro, y aunque la vida era difícil, siempre se comprendía. Desde niña he sido costurera, no por una elección romántica ni por una musa divina, como las que muestran en las películas, sino por necesidad. Aprendí a coser observando a mi madre remendar calcetines, reparar sábanas y ajustar camisas para que las marcas del tiempo no se notaran en los cuerpos envejecidos que las vestían. A los 14 años ya trabajaba en un taller de vestidos de novia en la calle Feria, y a los 20 tenía mis propias clientas. Nunca sentí una ambición desmedida, al menos no según el concepto actual. Mi mayor deseo fue siempre tener un hogar limpio, comida sobre la mesa y una hija que pudiera estudiar sin preocuparse por el dinero. Eso fue lo que hice. Cada una de las cosas que fui y tuve las cosí puntada a puntada para ella. Mi esposo Manuel fue un hombre bueno, pero su tiempo con nosotros fue corto. Murió cuando nuestra hija Laura tenía apenas 8 años, víctima de una enfermedad silenciosa y cruel. Recuerdo aquel invierno como una niebla. El frío de las baldosas, el silencio del teléfono y el peso de las facturas apiladas en la cómoda. Me quedé sola, sin la viudez que sé que espera, con una niña que lloraba por la ausencia de su padre. Por las noches, Laura preguntaba si papá la miraría desde el cielo. Le respondí que sí, aunque en el fondo tenía mis dudas porque necesitaba que al menos uno de nosotros tuviera esperanza. En ese tiempo, ya trabajaba desde casa cosiendo trajes de comunión, mantones, bordados y cortinas elegantes para casas ajenas. Me hice conocida entre las mujeres de buena posición, esas que desean que sus vestidos parezcan franceses, pero esperan pagar como si fueran de mercadillo. Nunca me quejé. Cada euro que ganaba lo guardaba en un sobre con la palabra futuro escrita a mano. Esa era mi manera de protegernos. A veces tenía que decidir entre ir al dentista o comprar los libros escolares de Laura. Y siempre ganaban los libros. Laura era mi impulso, mi creación, mi altar. Era inteligente, hermosa y bien educada. Siempre que podía la llevaba conmigo a entregar trabajo para que comprendiera lo que costaba ganarse la vida y para que aprendiera a moverse con respeto, pero también con dignidad. Recuerdo que una vez, con solo 10 años, me dijo: «Mamá, yo un día seré jefa y tú no tendrás que coser más». No supe si reír o llorar. No le comenté que yo no quería dejar de coser, sino que deseaba que ella no tuviera que hacerlo. Sabía que el éxito de Laura sería mi verdadera salvación. Durante años fui el soporte invisible de su progreso. Pagué sus estudios de administración en Madrid, aunque nunca se lo conté a nadie. Me privaba de vacaciones y me mantenía sin calefacción en invierno para enviarle la cantidad exacta cada mes, junto con una nota que decía: «Cuídate y ve hacia adelante con fuerza». Ella lo valoraba, o al menos eso creí durante mucho tiempo después. Llegaron sus prácticas profesionales, su primer empleo, su idea de crear una agencia de organización de eventos. Todo sonaba innovador y ambicioso, incierto y arriesgado. Por dentro temblaba, pero le dije que sí, que siguiera adelante. Vendí algunas joyas que pertenecían a mi madre y parte de la tierra que aún conservaba en el pueblo. Le entregué todo lo que pude sin esperar nada a cambio, porque cuando se trata de los hijos, no se habla de facturas. Cuando la agencia comenzó a prosperar, yo colaboraba con detalles de decoración, arreglos pequeños y de último momento. A veces pedía mi opinión sobre manteles,
telas o flores. Me hacía sentir importante. «Mamá, sin ti no hubiera sido posible», solía decir. Y yo guardaba esas palabras como si fueran un tesoro en una cajita de música. No quería comprobar si todavía seguía funcionando. Me repetía que algún día, cuando todo estuviera en calma, ella volvería a mirarme con los mismos ojos que tenía cuando yo era niña. No necesitaba una mansión ni premios públicos, solo una silla a su mesa, un lugar en su vida, una foto en su pared. La última vez que sentí esa cercanía fue cuando me pidió que la ayudaras a organizar su gran evento. Era la celebración por los 10 años de la agencia. «Mamá, vendrán clientes, periodistas, amigos y toda la gente que me ha apoyado», dijo haciendo una pausa. Esa frase me llenó de esperanza. Me entregué de lleno. Pagué parte del cóctel porque había que cubrir algunos gastos extras. Adelanté lo que pude. Pagué al fotógrafo porque los bancos demoraban con las transferencias. Propuse ideas para la decoración y planché los manteles en mi salón durante varios días. Ni siquiera me importó que mi nombre no apareciera en la página web de la empresa ni en la lista de colaboradores. «Tú estás por encima de eso», me decía Laura. Yo lo aceptaba como quien asiente a una excusa para no enfrentar la verdad directamente. Pero por dentro algo empezaba a inquietarme. No era celos ni enojo. Era una punzada leve como la de una aguja mal clavada que no se observa, pero deja señal. Me di cuenta de que ya no me llamaba para pedirme consejos, sino favores. Cuando llegaban los clientes, me pedía que me quedara atrás porque la imagen de la empresa debía ser moderna, que yo ya no era la costurera, sino una amiga de la familia experta en telas. No protestaba. Me decía que era parte del proceso, que los hijos cambian, que es algo natural. Pero hay una diferencia entre cambiar y desaparecer. Aquella mañana, al despertar, me puse mi vestido azul de lino, el que guardaba para ocasiones especiales. Recogí mi cabello como siempre le gustaba a Manuel, con una horquilla de plata. Preparé un pequeño paquete, un pañuelo bordado a mano con las iniciales de Laura y la fecha del evento. Un símbolo, un recuerdo de lo que fui para ella. Caminé hacia el hotel con paso lento pero seguro, respirando profundo cada pocos metros. Estaba nerviosa pero llena de esperanza. Me dije a mí misma que ese también era mi día, aunque nadie más lo supiera. Cuando llegué al edificio, brillaban las lámparas de cristal y la alfombra nueva cubría el suelo, mientras empleados correteaban de un lado a otro. Un joven con auriculares me preguntó el nombre para la lista. Respondí Carmen Ruiz, madre de la organizadora. Me observó de reojo y murmuró: «Ah, sí, un momento». Buscó en una carpeta, frunció el ceño, llamó a otra compañera y al final me entregó una tarjeta con el número de mi mesa. «La 18 está al fondo cerca del área de servicio», dijo con una sonrisa amable. Le agradecí sin comprender del todo y caminé hacia el interior. Entre mesas llenas de rostros maquillados y copas relucientes, escuchaba risas y comentarios sobre la decoración, elogios para Laura. Todo parecía impecable. Pero al llegar a mi lugar, algo se rompió. Estaba sola al lado de un biombo que bloqueaba el paso del personal. Una silla sin respaldo y tapizada, una servilleta mal doblada y una vista parcial del escenario. Nadie a mi alrededor, nadie que me esperara, nadie que supiera que estaba allí. En ese instante, con el pañuelo bordado aún en el bolso y la sonrisa congelada en el rostro, comprendí que no solo me habían apartado físicamente, sino que me habían borrado por completo. No sé cuánto tiempo permanecí sentada en esa mesa, fingiendo que todo estaba bien, que quizás había ocurrido un error que se solucionaría pronto. A lo lejos, con cada risa apagada que llegaba desde el centro del salón, fui comprendiendo que no era un error, que no había confusión.
aquella mesa olvidada en la esquina junto a un perchero de Biom-servicio y una pared falsa de plantas artificiales. Era mi lugar designado, cuidadosamente escogido por alguien. Era un rincón para los descartados, un espacio para quienes no encajan. Y esta vez, quien sobraba era yo. Desde donde estaba, apenas podía ver una franja del escenario. Los arreglos florales, la luz blanca y cálida, el logo de la empresa proyectándose en una pantalla curvada que costaba más de lo que yo había pagado por mi coche. Laura subió al estrado impecable como siempre, vestida con un mono de satén negro, el pelo recogido en una coleta alta, los labios pintados de rojo oscuro, mostrando esa seguridad propia de las mujeres que saben lo que hacen y lo que quieren. Aplaudí como todos, aunque nadie me miraba. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de orgullo y dolor. Escucharla hablar con tanta certeza, verla controlar la sala con un simple gesto, y notar cómo los asistentes la observaban con admiración, me recordó a aquella niña que recitaba poesías en la escuela y recibía medallas en los actos de fin de curso. Mi Laura era la misma, y sin embargo tan distante de mí. Comenzó su discurso agradeciendo a los invitados, a los clientes por su confianza, a su equipo por la dedicación, a su socia Clara, que apenas apareció en los inicios y ya figuraba como cofundadora, y luego a las personas clave que la apoyaron en su camino. Siempre en silencio escuché esa expresión con mucha atención. Por un momento pensé que me mencionaría. Me senté más derecha. Acomodé la falda y me preparé para recibir una palabra. Un gesto, aunque fuera un gracias, mamá, desde lo alto. Pero lo que llegó fue una referencia a su mentora universitaria, a una profesora antigua del instituto y a la madre de su amiga Clara, quien siempre confió en mí como si fuera su hija. Tragué saliva con dificultad. Sentí cómo me ardían los ojos, pero no dejé que las lágrimas brotaran. Me dije que no era momento para mostrar debilidad, que habría tiempo para llorar después. Me repetí que tal vez se había olvidado o que más tarde en privado pediría disculpas. Terminó su discurso entre aplausos, la música comenzó a sonar de nuevo y los camareros iniciaron el servicio de las copas. Algunos invitados se acercaban al escenario para saludarla o tomarse fotos. Observé cómo se arreglaba para las cámaras, cómo giraba en el ángulo justo que le favorecía, cómo posaba junto a un cartel enorme con su nombre. Las imágenes se proyectaban en tiempo real en las pantallas laterales, y entonces sucedió en una de las secuencias visuales. Mientras los invitados aplaudían y reían, comenzaron a aparecer fotografías del recorrido de la empresa. Eran imágenes profesionales y cuidadas, bien editadas. Laura en reuniones, Laura organizando eventos, Laura con sus clientas sonrientes. Después aparecieron fotos más personales. Su graduación, sus primeros pasos como empresaria, celebraciones familiares, y ahí estaba ella. Una fotografía tomada en nuestro antiguo salón con las paredes cubiertas de diplomas y recortes de prensa mostraba a Laura en el centro, vestida con un traje blanco que yo misma confeccioné. Y a su lado había un espacio vacío. Esa área blanqueada digitalmente era claramente una zona modificada, algo que detecté de inmediato. Esa imagen correspondía a una fiesta que yo misma había organizado y preparado durante varias semanas. Recordaba con exactitud esa tarde, el calor intenso de agosto, el mantel de encaje sacado especialmente para la ocasión y los canapés que elaboré con mis propias manos. En esa foto yo estaba al lado de Laura. Lo sabía bien, pero me habían eliminado. Mis piernas se estremecieron aunque seguí sentada. Una mano se posó sobre mi pecho como si intentara contener la avalancha de tristeza que me consumía por dentro. Me habían borrado, no omitido ni ignorado, sino borrado por completo, como si se quitara una mancha o se corrigiera un error. Me eliminaron de la historia como si nunca hubiera estado ahí, como si no importara.
Esa imagen era seguida por otra similar, y luego otra más. Todas evidenciaban mi presencia por el contexto, los detalles y el recuerdo que todavía ardía en mi mente, pero en ninguna aparecía. Era como si alguien hubiera decidido que no encajaba en la historia. Que mi rostro envejecido, mis manos manchadas por el tiempo y mis vestidos sencillos no combinaban con la imagen brillante y exitosa que Laura quería proyectar. Entonces, mientras aún intentaba asimilar el impacto, sentí que esa invisibilidad era un golpe mucho más profundo de lo que había imaginado. Una joven se acercó a mi mesa. Llevaba una tablet en la mano y un vestido ceñido color marfil. Me miró con esa mezcla de extrañeza y cortesía apresurada y preguntó: ¿Es usted de Catherine? Sin intención de molestar. Pero sus palabras fueron como un cuchillo clavado. Tardé unos segundos en responder. No soy la madre de Laura, dije casi en un susurro. La joven parpadeó sorprendida. Oh, disculpe, no la tenía en la lista. Yo también pedí perdón, como si hubiera cometido una falta por estar allí. Ella se alejó consultando nerviosamente su tablet, y yo me quedé más sola que nunca, sintiendo que todo el esfuerzo, los sacrificios y las noches sin dormir se habían desvanecido. Pasó un rato hasta que vi a Laura acercarse. Venía sola y con paso apresurado, probablemente avisada por alguien de que una mujer mayor decía ser su madre, y estaba en un rincón. Se detuvo frente a mí, hermosa, elegante y segura, pero sus ojos ya no tenían la calidez de antes. «Mamá», dijo con una sonrisa nerviosa, «¿qué haces aquí?» «Pensé que llegarías más tarde», respondí sin rencor ni ironía, solo con la verdad. Ella se mordió el labio y miró a su alrededor. «Lo siento por la ubicación. Hubo cambios de último momento. Clara tuvo que reorganizar algunas cosas y bueno, ¿sabes cómo es esto?» «Sí, sé cómo es», dije sin moverme. «Sé exactamente cómo es». «Mamá, no hagas una escena», pidió con una voz que no era un ruego sino una orden disfrazada. «No estoy haciendo ninguna», respondí. «Laura, estoy aquí sentada en el lugar que me asignaste, observando cómo has reconstruido tu historia sin contar conmigo», dijo ella frunciendo el ceño con incomodidad. «Esto es solo una presentación, un montaje visual que no significa nada para ti y tampoco para mí. Pero para mí representa todo». Se creó un silencio mientras la música continuaba de fondo. Las personas reían y el vino seguía fluyendo. Sin embargo, en ese pequeño intervalo entre las dos surgió un vacío imposible de llenar. Laura me tocó el brazo con torpeza y luego añadió: «Luego hablaremos. No deseo que este día se arruine». «¡Claro cielo!», respondí con la misma voz tranquila que usaba para calmarla cuando era niña. La vi alejarse sin voltear, con la cabeza en alto, con su imagen perfecta, sin manchas, sin arrugas, sin madre. Entonces comprendí que no era una confusión ni un olvido, sino una decisión tomada a propósito. Una elección consciente para borrar mi figura, mi historia y mi contribución. Por primera vez en muchos años sentí que algo dentro de mí despertaba. Una voz silenciada durante tanto tiempo por años de entrega y décadas de amor no correspondido. Comenzó a decirme que ya era suficiente, que hay una gran diferencia entre amar y permitir que te desaparezcan, que ser madre no implica ser invisible. Apreté el bolso entre mis manos. Sentí el pañuelo bordado aún dentro y entendí que aquel obsequio ya no tenía destinatario, pues no se ofrecen recuerdos a quienes se esfuerzan en olvidarlos. Me levanté despacio, con la dignidad intacta, y salí de aquel salón sin ruido y sin escándalo. Lágrimas surcaban mi rostro, pero una resolución firme latía en mi pecho como un tambor silencioso.
Si ellos habían decidido borrar mi existencia, yo también tenía el poder de decidir. Yo podía elegir qué hacer con lo poco que aún me pertenecía, pues existía una historia que nadie podía reescribir. La mía estaba a punto de ser reclamada con fuerza. Caminé de regreso a casa en completo silencio, sin encender la radio ni mirar el teléfono, sin preocuparme por la hora. Sentía mi cuerpo adormecido, como si lo que acababa de vivir no hubiera sido del todo real, como si pudiera despertar y descubrir que todo había sido un malentendido, una confusión de último momento, un error, sin mala intención. Pero al llegar a mi calle, al ver la fachada oscura de mi edificio, las persianas medio bajadas de mi balcón y el buzón lleno de propaganda acumulada, supe que no existía error alguno. No había lugar para la esperanza. Lo que había vivido fue deliberado, ejecutado con frialdad y conciencia. Una elección para situarme en los márgenes, para eliminarme con cuidado quirúrgico, como quien retira una vieja fotografía de un álbum, haciendo que la historia parezca más limpia, cómoda y estética. Subí lentamente las escaleras, aunque el ascensor funcionaba, porque no quería escuchar mi respiración encerrada en el metal. Quería sentir los escalones bajo mis pies y el eco de mis pasos, como si con cada uno pudiera ir soltando el peso que oprimía mi pecho. Al entrar al piso, todo estaba tal como lo había dejado, con la lámpara del comedor encendida. El bolso que utilicé para transportar el obsequio seguía sobre la silla, el vestido extra colgado en la puerta del armario, y en la mesa del salón el libro de cuentas abierto con las facturas y recibos que había arreglado días antes. Me acerqué y deslicé la mano sobre los papeles, como si tocarlos me proporcionara una prueba concreta de lo que había sido. Ahí estaban los pagos. El de Catherine con su número de contrato y la entrega inicial del 50%. El del fotógrafo saldado en su totalidad, porque Laura me había comentado que quería reservar la fecha con anticipación. El del decorador, acompañado del listado detallado de materiales que habíamos escogido juntas en una tarde de julio, cuando todavía creía que ese evento también me pertenecía. Revisé cada una de las hojas como si necesitara confirmar mi propia memoria, como si temiera que de la misma manera en que me borraron de las imágenes, también me hubieran eliminado de los hechos. Encendí la tetera casi por impulso. No porque deseara tomar té, sino porque requería tener las manos ocupadas, llenar el silencio con algo habitual. Mientras esperaba que el agua llegara de ebullición, observé las fotografías en la estantería del salón. Allí estaba Laura en su graduación, con toga y birrete, y esa sonrisa radiante que siempre la caracterizó. En otra imagen estábamos las dos en una feria del libro del barrio cuando tenía 9 años, y ella insistió en que le comprara un cuento de princesas, aunque ya sabía leer novelas. En una foto más antigua aparecía Manuel, mi esposo, abrazándonos a las dos desde atrás, mostrando un retrato feliz y sencillo. Con sinceridad me cuestioné en qué momento esa imagen dejó de ser suficiente para ella. ¿En qué instante comenzó a parecer una carga? Un borrón. Un elemento incómodo en su relato de éxito. ¿Habría algo en mi ropa, en mis arrugas, en mi manera de hablar que le causara vergüenza? ¿Había sido demasiado madre, demasiado entregada, demasiado presente? Me senté con la taza caliente entre las manos y recordé una charla con mi vecina Adela, que tuvo lugar hace algunos meses. Estábamos en el portal esperando que la lluvia cesara. Ella comentaba sobre sus nietos, sobre cómo su hija apenas la llamaba. Yo, en cambio, le contaba orgulloso que Laura me incluía en sus planes, que me pedía apoyo con la empresa que confiaba en mí. Adela me miró entonces con una sonrisa triste y me dijo: «A veces confundimos necesidad con amor. Lo sabrás cuando dejes de ser útil». Esa frase me dolió en su momento, me pareció injusta. Amarga pensé que Adela era una mujer derrotada por la vida, pero ahora,
Esas palabras regresaban a mí con la fuerza de una premonición cumplida. No había sido el amor lo que me mantenía cerca de Laura, había sido mi utilidad. Y cuando dejó de necesitarme, cuando pudo mostrarse sola ante el mundo, simplemente me apartó. No dormí esa noche no por enojo, ni siquiera por tristeza, sino por algo más profundo, más difícil de definir. Era una mezcla de decepción y de vértigo. De repente me sentí como si estuviera en una casa vacía, sin muebles, en una ciudad sin nombre, en un cuerpo extraño, todo lo que había dado, todo lo que... Había salido a caminar a las 6 de la mañana cuando el cielo comenzaba a clarear y las calles permanecían desiertas, todavía mojadas por la lluvia caída durante la madrugada. Caminaba sin un destino fijo, atravesando tiendas cerradas y portales aún dormidos, así como parques donde solo las palomas eran mis únicas compañeras. Me paré frente a un escaparate que exhibía vestidos de fiesta, trajes de novia y zapatos relucientes. Recordé los años en que yo misma confeccionaba esas prendas con una dedicación meticulosa, cuidando cada costura, cada dobladillo y cada botón. Pensé en las novias que se me emocionaban hasta las lágrimas al verse reflejadas en el espejo, y en las madres que me agradecían por hacer que sus hijas brillaran con luz propia. En todo ese tiempo nadie me había tomado ni una sola fotografía, ni había documentado mi trabajo. Nadie había inmortalizado mis manos, mis tijeras, ni mi aguja, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa con una certeza amarga pero liberadora. Ya no podía seguir esperando reconocimiento de quienes no querían verlo, ni continuar entregándome sin recibir siquiera un lugar en la mesa. Me senté otra vez delante del libro de cuentas, lo cerré con cuidado y lo guardé en un cajón. Luego, tomé el móvil y llamé a Marta, mi abogada de confianza, una mujer seria y discreta que llevaba mis trámites desde hace años. Le pedí una cita urgente y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que no, pero que pronto lo estaría. Después hice otra llamada, esta vez a Clara, la contable. Le dije a Laura que necesitaba revisar detenidamente el contrato que había acordado. Ella se mostró sorprendida cuando le comuniqué que no pensaba cubrir el pago final. Intentó persuadirme recordándome que ya se había consumido la mitad del evento. Le respondí que existían cláusulas que permitían modificar las condiciones ante incumplimientos y que además había sido excluida de mi propia celebración. Actué de la misma manera con el fotógrafo, el florista y el proveedor de sonido. A cada uno les expliqué con educación, pero con firmeza, que ya no me sentía comprometida con esa fiesta, que no formaba parte del evento y que me habían privado de todo. Derecho, tanto simbólico como emocional. Algunos reaccionaron protestando, otros lo aceptaron resignados. Marta se encargó del resto y en pocas horas la estructura económica que sostenía la imagen perfecta de Laura comenzó a tambalearse. No ser madre no implica aceptar ningún tipo de desprecio, porque si no me reconocen, tampoco merecen beneficiarse de lo que he construido. Aquella fue la primera vez en mi vida que actué con semejante claridad. Sentí miedo, sí, tuve dudas, pero también experimenté algo parecido a la libertad. Poco después del mediodía, comenzaron a llegar mensajes, primero de Clara, luego del jefe de producción, y más tarde del administrador del hotel. Todos con un tono urgente y frases como: «Tenemos que resolver esto lo antes posible». Nos enfrentamos a problemas para cobrar y necesitábamos encontrar una solución. No recibí respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y me preparé una tortilla con lo que encontré en la nevera. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si al masticar pudiera reafirmar mi existencia, mi derecho a estar ahí. Luego lavé los platos, barrí el piso y regué las plantas del balcón. La rutina habitual, esa que tantas veces me había mantenido a flote en los momentos más difíciles, volvía a ser mi refugio.
Pero esta vez no era resignación, sino recuperación. El comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que sentía como el inicio de mí misma. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a Laura. Detrás de ella, su rostro tenso, los ojos desorbitados, estaba Daniel, su esposo. No abrí de inmediato. Respiré hondo, acomodé mi cabello y me miré en el espejo del pasillo. Me vi con ojeras, cansada, mayor, pero también completa por primera vez en mucho tiempo. Eso era suficiente. Entonces giré la llave y abrí la puerta. Al cerrarla detrás de Laura y Daniel, el silencio que quedó en el apartamento fue tan denso que por un momento pareció irreal, como si hubiera detenido el mundo con un solo giro. Me quedé de pie en el pasillo, sintiendo la vibración fresca de la discusión, las acusaciones veladas y las palabras no pronunciadas que colgaban en el aire como cortinas de polvo. Estaba agotada, pero no derrotada. Sentía que algo en mí había cambiado para siempre, como si una capa invisible de resignación se hubiera desprendido definitivamente. Llevaba años cargando ese peso sobre los hombros, hasta que, en un solo instante, finalmente se soltó. No lloré ni grité. Simplemente caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa con la calma que solo tiene quien empieza a aceptar su nuevo lugar en el mundo. Por primera vez después de mucho tiempo, no me sentí una madre con deudas emocionales, ni una mujer buscando la aprobación de su hija. Me sentí simplemente yo misma. Al día siguiente amaneció con un cielo despejado, de ese azul intenso y atrevido que aparece luego de la tormenta. Abrí las ventanas del salón y dejé que el aire fresco recorriera cada rincón de la casa, como si también quisiera llevarse la tristeza acumulada en las paredes. Encendí la radio, preparé café y me acomodé en mi sillón preferido con una libreta sobre las piernas. Empecé a escribir, no un diario ni una carta, sino un inventario emocional. Los momentos en que me sentí querida, los que me hicieron sentir utilizada, las veces que dije que sí cuando en realidad quería decir que no, las fotos que nunca llegué a colgar, las palabras de reconocimiento que nunca recibí. No lo hacía con resentimiento, sino con la necesidad de mirar mi vida con honestidad, medir con precisión lo que había entregado y lo que había recibido. Escribir fue como remendar una prenda antigua, puntada tras puntada, cosiendo la memoria con un hilo nuevo. Esa tarde me llamó Carol, mi amiga de toda la vida, la única que conoce mi historia sin que tenga que explicarle nada. Preguntó cómo había resultado el evento y si Laura había destacado tal como esperaba. Le respondí con una sonrisa ligera, casi sin ironía, que sí, que todo salió excelente salvo por un pequeño detalle. Yo no estuve presente. Se produjo un breve silencio al otro lado del teléfono, y luego su voz segura, como siempre, preguntó ¿qué me había hecho Carmen? Le conté todo desde la mesa oculta hasta las imágenes alteradas, describí la mirada de Laura y expliqué por qué decidí retirar el respaldo financiero. No interrumpió ni emitió juicios. Simplemente escuchó y al final pronunció lo único que necesitaba escuchar. Hiciste bien. Fue como una bendición, una confirmación que transformaba mi sufrimiento en determinación. Me sentí acompañada, menos sola. Después de colgar, regresé a mi escritorio y abrí la caja donde guardaba los documentos importantes. Recibos de pagos, escrituras, pólizas de seguros y papeles que reflejaban todo lo que había construido y compartido con Laura sin reservas. Me detuve en una carpeta de color burdeos que no había abierto en años. En su interior estaba el borrador de mi testamento. Lo leí detenidamente y vi que todo estaba destinado a Laura. El apartamento, los ahorros, las joyas familiares e incluso el taller antiguo en el barrio antiguo. Cerrado,
lleno de máquinas de coser, moldes y telas que me recordaban quién era antes de ser solo madre. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Esa noche no pude dormir y al amanecer llamé a Marta. Contraté a una abogada y le pedí que viniera a mi casa. Le expliqué que deseaba realizar cambios en el testamento, actualizar las cláusulas y dejar instrucciones claras sobre mis bienes. Marta, siempre profesional, me observó con una mezcla de respeto y una discreta curiosidad. Cuando respondí con firmeza que sí, y firmamos los papeles aquella misma tarde. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si el mundo aguardara mi próximo paso. Laura no me llamó, y yo no la busqué. Daniel me envió un mensaje breve pidiéndome una reunión para conversar con calma. No contesté, y preferí observar desde la distancia cómo comenzaban a tambalearse las piezas del castillo que habíamos construido juntas. Supe por Carol que algunos contratos quedaron pendientes, que la empresa enfrentaba cuestionamientos por parte de proveedores y que la prensa local había notado la ausencia de la madre de la fundadora en un evento tan emblemático. Comenzaban a surgir preguntas, murmullos, dudas. Yo permanecía en silencio y observaba. Una tarde, mientras regaba las plantas en el balcón, recibí la llamada de una periodista cultural que había conocido años atrás en un evento de moda. Había escuchado rumores y deseaba saber si podía entrevistarme para un artículo sobre las mujeres invisibles en la construcción del éxito familiar. Sonreí al oírlo. Título y le confirmé que nos encontraríamos en un café sencillo del centro, apartado de los salones sofisticados que Laura solía frecuentar. Le compartí mi historia sin dramatismo, con la serenidad de quien ha aceptado la realidad. Conversamos durante 2 horas y al despedirnos me abrazó con fuerza diciendo: «Gracias por no quedarte callada más tiempo». Y sentí que algo en mi interior se acomodaba. Una semana después el artículo fue publicado bajo el nombre «La sombra que tejió el éxito», ocupando 3 páginas centrales con fotografías antiguas, detalles de mi apoyo económico, anécdotas de mi labor en el taller y fragmentos de mi testimonio. No mencionaba directamente a Laura, pero la insinuación era evidente. Este suceso causó un pequeño impacto en el mundo superficial de los eventos sociales. Algunos me llamaron para felicitarme, otros para cuestionar si todo era verdad, y la mayoría prefirió permanecer en silencio. Laura no me contactó, pero sé que leyó el texto. Días después recibí una carta en el buzón. No provenía de Laura, sino de una joven llamada Lucía, quien fue empleada antigua de la compañía de mi hija y asistente en sus primeros años. Me agradecía por compartir mi historia, por darle voz a lo que muchas mujeres guardaban en silencio. Me confesaba que había dejado su trabajo tiempo atrás porque sentía que la empresa había perdido su esencia. Esto me conmovió profundamente y comprendí que mi voz, aunque tardía, tenía repercusión. Decidí entonces que no quería ser solo una reacción a una injusticia, pues eso no era suficiente. Quise defenderme y construir algo nuevo desde este lugar de madurez y claridad. Saqué del armario algunas telas antiguas. Encendí la vieja máquina de coser y comencé a trabajar en un proyecto que había soñado durante años y siempre había pospuesto por falta de tiempo, o porque Laura me necesitaba. Diseñé una línea de prendas para mujeres mayores, hechas con tejidos nobles, cortes cómodos y estilos que celebraran la edad sin ocultarla. Le puse el nombre de Vivo y lo registré oficialmente. Creé los primeros modelos y con la ayuda de Carol, quien se convirtió en mi primera clienta y embajadora informal, empecé a mostrar mis piezas en ferias locales, pequeñas galerías y en redes sociales. Nunca pensé que recibiría tanta respuesta. Mujeres de mi edad y también más jóvenes comenzaron a escribirme, pedir prendas y contarme sus historias. Cada prenda que entregaba llevaba una etiqueta que decía: «Nunca es tarde para empezar de nuevo».
En medio de esa nueva energía, un día me llamó Elvira, una mujer que había sido socia de Manuel, mi marido, en sus primeros años de trabajo. Me contó que estaba organizando un homenaje a trabajadores históricos del barrio y que querían incluirme como representante de las mujeres costureras que habían sostenido la industria local desde las sombras. Al principio me reí, pensando que era una exageración. Pero cuando insistió, cuando me dijo que había otras mujeres nominadas y que sería un acto sencillo pero sincero, comencé a considerarlo. Acepté la invitación y el evento tuvo lugar en una biblioteca del ayuntamiento decorada con flores y antiguas fotografías. Vecinos de siempre me entregaron una placa que decía: «Por tejer historias con paciencia, amor y dignidad». La tomé entre mis manos con una emoción que no pude ocultar. Sentí que, de algún modo, ese ciclo comenzaba a cerrarse. No como una forma de revancha ni de venganza, sino como un acto silencioso de justicia, como la tranquilidad de finalmente ocupar un lugar que siempre había sido mío. Un espacio sin aplausos fingidos ni luces excesivas, pero lleno de verdad. En ese instante, sentada junto a personas que me miraban a los ojos y pronunciaban mi nombre con respeto, comprendí que jamás permitiría que me borraran, que mi historia, con todos sus hilos invisibles, era absolutamente mía, y que por fin estaba decidida a relatarla completa. Las semanas posteriores al artículo y al pequeño homenaje en la biblioteca transcurrieron con una calma engañosa, semejante a esa brisa suave que se percibe justo antes de una tormenta. Yo lo intuí. Lo sentí en la forma en que la gente me miraba un poco más tiempo de lo normal en la calle, en los mensajes ambiguos de conocidos que preguntaban si todo estaba bien con Laura, en el silencio pesado de mi teléfono que no sonaba. Sin necesidad de confirmación, entendí que se estaba gestando una reacción. El castillo de papel que mi hija había construido con tanto cariño, y donde a mí me habían dejado afuera, empezaba a resquebrajarse bajo la presión. El peso de las verdades que no se habían expresado y las decisiones que finalmente empecé a tomar por mí misma se hicieron sentir muy pronto. El primer golpe llegó rápido en forma de una notificación legal que me acusaba formalmente de difamación y de incumplimiento en compromisos económicos vinculados con la organización del evento. La carta, escrita con un lenguaje jurídico frío y distante, llevaba el membrete de un bufete de abogados que Laura y Daniel habían contratado. Sentí que mis manos temblaban al sostenerla, no por miedo al proceso, ya que sabía que contaba con respaldo legal y que todo estaba documentado, sino por lo que simbolizaba. Mi hija no solo había decidido apartarse de mí y reescribir su historia borrando mi presencia, sino que ahora me enfrentaba como si fuera una enemiga, como si toda una vida de sacrificios se redujera solamente a un daño a la reputación. Llamé a Marta de inmediato y esa misma tarde vino a casa. La recibí con una taza de té y un montón de documentos que por instinto ya había empezado a ordenar. Copias de transferencias, correos electrónicos, recibos de cada aportación que hice para la empresa y especialmente para el evento. Marta leyó en silencio, señalando con notas adhesivas los puntos más importantes. Al finalizar, se quitó las gafas, me miró y expresó con esa claridad que siempre me tranquiliza: «Esto es un intento de presión, Carmen. No tienen bases sólidas, pero buscan intimidarte. Te propongo que respondamos con una contrademanda por apropiación indebida de imagen y uso inapropiado de fondos». Acepté con la autorización clara, no con la ira de quien busca la revancha, sino con la calma de quien finalmente está harta de agachar la cabeza. No era solo por mí. También representaba todas las ocasiones en que sentí que mi lugar en la vida de mi hija dependía de guardar silencio. Esa misma noche elaboramos la primera contestación legal. Al día siguiente la polémica explotó.
Algún medio, tal vez alertado por la presentación conjunta de documentos, publicó un artículo bajo el título «La madre olvidada, después de la fiesta de los millones». El texto repasaba los acontecimientos recientes, citaba fragmentos de una entrevista previa y sumaba nueva información como documentos que confirmaban mi rol económico en la creación del negocio de Laura y en la organización del evento que ahora se había convertido en un símbolo de controversia. La nota no era amarillista, pero sí contundente y sobre todo cierta. De repente me vi en medio de una tormenta mediática, no como víctima, sino como un emblema. Mujeres de edad avanzada llamaban a la radio para contar cómo sus propias hijas las habían marginado. Columnas de opinión hablaban del sacrificio eterno y no valorado de la mujer. Programas de televisión solicitaban entrevistas. Rechacé todas porque no deseaba convertirme en un rostro para vender dramas. Mi historia no era un entretenimiento, sino un llamado a la dignidad. Sin embargo, Laura no comprendió esto. A pocos días apareció en mi casa sin advertir, golpeando el timbre con insistencia y con el rostro descompuesto. Por una mezcla de rabia y nerviosismo abrí la puerta sin decir palabra alguna. Me aparté y la dejé entrar. No fue necesario que dijera mucho, porque en cuanto cerró la puerta, comenzó a caminar de un lado a otro del salón, lanzando frases atropelladas, acusaciones y reproches. Me culpó de arruinar su reputación, de poner en riesgo contratos con clientes y de exponer asuntos familiares que debían mantenerse en privado. Me quedé sentada en mi sillón, observándola como si viera a una desconocida que había tomado el cuerpo de alguien a quien amaba. Cuando finalmente se detuvo frente a mí respirando con dificultad, le pregunté con voz tranquila: «¿Cuándo dejaste de verme como tu madre, Laura?». Ella no supo qué responder. Su rostro mostró dudas, confusión, defensa y vergüenza. Al final murmuró algo acerca de no querer lastimarme y de hacer lo que creía mejor para su imagen. Le pregunté entonces si su imagen era más importante que mi existencia. Por primera vez, vi que no tenía ninguna respuesta. En ese instante comprendí que ya no tenía sentido seguir esperando una versión diferente de ella, que Laura había decidido quién quería ser y que en esa elección no había lugar para mí. La semana siguiente fue una espiral de llamadas, comunicaciones legales, reuniones con Marta y nuevas publicaciones. Cada paso que daba parecía enfurecer aún más a Laura, que a través de su equipo legal y declaraciones públicas intentó desacreditarme, disminuir mis aportes e incluso insinuar que mi edad me hacía confundir recuerdos. Esa última frase fue la situación que superó todos los límites. Me llevó a dar un paso más allá. Decidí hacer públicos los documentos contables que todavía conservaba del primer año de su negocio, incluyendo copias de correos electrónicos en los que me solicitaba dinero para asegurar entregas y los diseños que había elaborado para decorar su oficina inicial. Publiqué todo en una página que, con la ayuda de Carol, creamos. Las manos que no se ven en la imagen. En solo 48 horas, la página se volvió viral, pero lo más conmovedor fueron las reacciones de otras mujeres. Recibí cientos de mensajes y relatos de madres, abuelas, tías y vecinas, todas desplazadas, todas usadas y todas invisibilizadas. No solo estaba contando mi propia historia, sino mostrando un patrón recurrente. Con esa fuerza acumulada, Marta y yo presentamos una contrademanda formal, un documento sólido y minucioso respaldado por numerosas pruebas. Cuando fue notificada oficialmente, la actitud del equipo de Laura cambió. Las respuestas arrogantes desaparecieron y empezaron a aparecer llamadas de mediadores, propuestas para llegar a acuerdos y sugerencias de solucionar el conflicto dentro de la familia. Sin embargo, ya era tarde, no por orgullo, sino porque comprendí que existe una diferencia inmensa entre reconciliar y permitir.
Yo no iba a consentir que se borrara todo lo que he sido, por temor a incomodar. No permitiría que mi historia quedara reducida a un escándalo silenciado por conveniencia. Lo que comenzó como un acto de defensa se transformó en un ejercicio de memoria. No estaba luchando por reconocimiento, sino por la verdad. La última vez que vi a Laura cara a cara fue un momento decisivo. En la audiencia preliminar del juicio entró al tribunal con un traje impecable y el rostro cerrado. Evitó cruzar su mirada conmigo y se sentó junto a su abogado sin pronunciar palabra alguna. Yo me acomodé al lado de Marta sosteniendo un sobre en la mano. Era una carta que le había escrito la noche anterior, pero no para que la leyera en ese momento, sino para que la recibiera como un último gesto de lo que aún me quedaba por decir. Al concluir la sesión me acerqué, se la entregué sin decir nada y me fui sin saber si la leyó ni necesitándolo saber ahora. Semanas después, mientras redacto estas palabras desde mi sala bañada por la luz dorada de la tarde andaluza, experimento una serenidad que no sentía desde hacía décadas. Las ventas de Quiófilo Vivo continúan en aumento. La Paz Marta me comenta que tenemos todos los elementos para ganar el caso, pero que lo más probable es que no llegue a juicio y se resuelva mediante un acuerdo en silencio. Ya no me importa el triunfo ni el fracaso, esa ya no es la cuestión. Lo fundamental es que he dejado de ser invisible, que mi nombre, mi imagen, mi historia están ahí. No para ser aclamados, sino para ser reconocidos, y eso, a mi edad, es suficiente. Porque finalmente he comprendido que nadie tiene el derecho a decidir si mereces aparecer en la foto. Y yo, Carmen Ruiz, he decidido firmemente que merezco estar en ella. Siempre estuve allí, solo faltaba que lo proclamara en voz alta. El día que Laura se presentó frente a mí en el tribunal, fue como si el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, como si los hilos invisibles que nos habían unido durante toda una existencia se estiraran hasta su límite. No era una corte penal, ni siquiera una sala grandiosa como las que uno imagina en las películas, sino un pequeño recinto civil con ventanas estrechas, aire acondicionado demasiado fuerte y un reloj que marcaba cada minuto, con la impaciencia de quien presencia algo inevitable. Llegué puntual acompañada por Marta, quien llevaba una carpeta negra bajo el brazo y su habitual compostura, esa misma que tanto me había ayudado a mantenerme firme en los últimos meses. Me vestí con sobriedad, usando el conjunto gris que había elegido para la presentación del primer uniforme escolar de Laura, aquella ocasión en la que ella me apretaba la mano llena de nervios y orgullo, aún ignorante del mundo de apariencias que la consumiría después. En el bolsillo del abrigo llevaba un pañuelo bordado que una vez preparé para ella, el mismo que aquella noche del evento guardé sin entregarlo. A veces me pregunto si las madres alguna vez dejamos de preparar cosas para nuestras hijas, aunque sepamos que nunca las recibirán. Laura ya estaba allí cuando llegamos, sentada junto a su abogado, vestida con un traje de chaqueta impecable, el cabello recogido con precisión y una expresión que trataba de ocultar cualquier huella de emoción. Me costó reconocerla, no por su apariencia, sino por su rigidez y la manera en que sus ojos se desplazaban tratando de evitar cruzarse con los míos como si supieran que no podrían sostener mi mirada. Daniel quizás no estaba por estrategia o por temor. No lo juzgué porque en realidad no era necesario. Me senté en el lado contrario de la sala, y cuando el juez apareció, no experimenté ni miedo ni ansiedad, solo una profunda calma, como si finalmente me encontrara en el lugar que me correspondía. El juez, un hombre mayor con voz calmada y mirada intensa, comenzó repasando los puntos clave del caso. Escuché cada palabra con cuidado, como quien teje una tela fina, identificando cada doblez, cada pequeño defecto. Cuando Marta tomó la palabra, su voz fue decidida pero llena de respeto. Expuso los hechos con claridad y presentó las pruebas con exactitud, sin exagerar. Habló de los pagos efectuados, de la colaboración económica mantenida durante años,
de la falta de reconocimiento en la edición de imágenes en el evento y de la manipulación de la narrativa pública. Mostró correos electrónicos, recibos y fragmentos de entrevistas, todo lo que habíamos reunido con sumo cuidado. El abogado de Laura respondió con la frialdad de quien intenta cambiar el enfoque hacia lo técnico. Mencionó percepciones personales, acuerdos informales, la ausencia de contratos firmados y malentendidos familiares, amplificados por la prensa. En un momento hizo referencia a mi edad como posible fuente de confusión, y tuve que apretar los puños para no interrumpir. Marta solicitó permiso para intervenir nuevamente ante el juez, y leyó un fragmento importante de él. Un artículo de prensa me había devuelto la voz, el mismo en el que contaba las noches dedicadas a la costura, los préstamos ocultos y las decisiones tomadas con la esperanza de que algún día mi hija me viera como algo más que una figura incómoda de su pasado. El juez pidió un receso, y durante esos minutos salí al pasillo. Caminé despacio hasta la máquina de café y me senté en una de las sillas metálicas que parecían tan frías como el ambiente en ese momento. Laura apareció. Nos encontramos en un corredor vacío, sin público, sin abogados, sin testigos. Nos miramos en silencio. Yo no dije nada y ella tampoco, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo dureza, también había un temblor en la comisura de sus labios, una sombra en sus ojos. Entonces habló en voz baja, dijo: «No quería que esto sucediera». Me quedé quieta. Todo se descontroló. Intenté proteger lo que había construido, mostrar una imagen fuerte e impecable, y al final acabé traicionando la única historia que era verdadera. No respondí. La dejé continuar. Tú no merecías esto. Ninguna de las cosas que hice para alejarte o para invisibilizarte estaban bien. Lo sé, pero no supe cómo detenerme. Me convertí en alguien que no reconozco. Y tú seguiste siendo tú. Me costó tragar saliva y finalmente le pregunté: ¿y ahora qué? Laura cerró los ojos un momento y dijo: «No lo sé, pero estoy aquí escuchándote, dispuesta a hacer lo que haga falta para que entiendas que lo siento, que no fue por falta de amor, sino por cobardía». Le ofrecí el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Ella lo miró y lo tomó. Con las manos temblorosas comprendí por un instante que más allá de los documentos y la atención del público, estábamos frente a un verdadero momento crucial. La audiencia continuó y cada parte entregó su declaración final. Marta habló con claridad y distinción, mientras que el abogado de Laura, menos impulsivo que al inicio, cerró su intervención pidiendo al juez tener en cuenta el trasfondo emocional que acompaña a una relación madre e hija complicada, marcada por años de silencios y heridas. El juez informó que dictaría su fallo dentro de 2 semanas. Nos fuimos sin cruzar una mirada. Al salir del tribunal, el cielo seguía cubierto de nubes grises, pero ya no parecía que fuera a llover. Caminé hasta un parque cercano y me senté en un banco. Observé a una niña jugar con su madre, ambas riendo. La niña saltaba entre charcos mientras la madre la seguía con una sonrisa cansada, pero llena de luz. En ese instante recordé cuando Laura hacía lo mismo. Permití que las lágrimas fluyeran por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza, sino como liberación de tantas emociones reprimidas. Aquella noche Laura me llamó, no para hablar del juicio, acuerdos o abogados, sino solo para preguntar si quería cenar con ella. Acepté. Nos encontramos en un restaurante sencillo y sin pretensiones. Pedimos sopa y pan. Hablamos poco, pero con sinceridad. ¿Me oyó? Yo también la escuché. Era solo un comienzo, no una solución ni una reconciliación completa, sino un hilo nuevo, delgado pero genuino, que empezaba a entrelazarse entre nosotras. Al terminar la cena,
Me preguntó si podía visitar mi taller. Aquel lugar antiguo donde cosí mis primeras prendas, donde imaginé un porvenir que pensaba ya estaba perdido. Le propuse que lo abriéramos juntas el domingo próximo. Al cruzar la puerta, cuando el polvo se elevó como un velo de recuerdos, sentí que aunque no podía recuperar lo que fue, sí tenía el poder de elegir lo que vendría. El momento culminante de esta vivencia no fue la audiencia, ni los papeles, ni los titulares, fue ese momento en que mi hija por fin me vio verdaderamente. Y yo decidí seguir viéndola no por lo que me hizo, sino por lo que todavía podía llegar a ser. Porque incluso las imágenes que nunca se capturaron, las historias que se borraron, pueden reescribirse si alguien se atreve a mirar con el corazón abierto. Y yo, Carmen Ruiz, tomé esa decisión. Han transcurrido 3 meses desde aquella cena silenciosa en el restaurante donde Laura y yo volvimos a sentarnos cara a cara, sin defensas ni caretas, sin otros testigos que nuestro propio silencio. No fue un final feliz, ni una reconciliación de cine. No hubo abrazos intensos ni perdones repentinos, sino una tregua delicada. Una rendija por la que se coló algo parecido al cariño. No el de antes, sino uno diferente. Más sobrio, más maduro y más genuino. Desde entonces hemos compartido algunos paseos, varias meriendas en la cocina de mi apartamento y conversaciones en las que nos permitimos recordar sin resentimientos y planear sin temor. Ya no mencionamos el juicio que finalmente se resolvió, con un acuerdo que respetaba mi verdad y me devolvía, al menos legalmente, mi lugar en su historia. Tampoco mencionamos el acontecimiento de las imágenes alteradas en las portadas. Las heridas, aunque cerradas, todavía guardan una sensibilidad latente. Pero ahora nos centramos en asuntos pequeños. Las flores del mercado, el calor que comienza a percibirse en la ciudad y las incertidumbres sobre nuevos proyectos. Mis planes con el taller han cambiado. El espacio que antes ocupaba el dolor ha sido sustituido por una calma discreta, sin exageraciones. Sigo cosiendo y este oficio se ha transformado en algo más que una marca de ropa. Es un punto de encuentro y un diálogo con mujeres que alguna vez se sintieron excluidas de la vida. El taller que reinicié con la colaboración de Carol y otras mujeres del barrio se volvió un lugar para compartir agujas y memorias, patrones textiles y también patrones de existencia. Allí hay risas y lágrimas, pero sobre todo una escucha activa que a esta altura de la vida resulta más valiosa que cualquier desfile. Laura asistió una tarde a uno de estos encuentros. Se sentó en un rincón y observó con atención. Saludó con discreción, sin buscar protagonismo. Simplemente acompañó. Al irse tomó uno de los trabajos que habíamos terminado entre todas. Un pañuelo bordado como aquel que nunca llegó a recibir. Me miró. No hemos recuperado todo, y quizá nunca lo hagamos. Pero ahora sé que no necesito que nadie me devuelva lo que entregué. Me basta con saber que lo que he dado permanece y tiene sentido. Es cierto que la mujer que fui, la madre que fui, la artesana que fui, todas siguen vivas dentro de mí. En mis manos que nunca dejaron de crear, en mi voz, que finalmente aprendí a emplear. A veces me detengo a contemplar las fotos antiguas, donde, aunque solo aparezca de fondo, sostengo la plancha en una mano y el hilo en la otra, mientras Laura corre a mi alrededor. Me reconcilio con aquella mujer. Le digo que hizo lo mejor que pudo y que ya no necesita esperar nada de nadie. Hoy, al cerrar el taller, permanecí algunos minutos más en la puerta. El sol acariciaba la acera con una calidez generosa y el aroma a azahar llegaba desde un patio cercano. Respiré profundo. Pensé en todo lo que quedó atrás, en lo que pudo haber sido y no fue, y en lo que tal vez aún podría llegar a ser. Me sentí en paz, no porque todo se haya resuelto, sino porque finalmente comprendí que no se trata de que otros nos otorguen un lugar, sino de ocuparlo nosotras mismas. Con la frente en alto, con la memoria limpia,
y la dignidad intacta. No volveré a ser borrada, no porque me reconozcan, sino porque he decidido no desaparecer. Esa es mi costura más reciente y la más valiosa, la de mi propia identidad. Y aunque la historia no tenga un cierre perfecto, aunque la foto familiar siga incompleta, ya no me duele porque sé que mi imagen existe, aunque no la vean. Porque fui, porque soy, porque seré, porque toda mi vida ha sido una tela amplia con hilos que en ocasiones se rompieron, pero que con paciencia siempre supe volver a faunir.